en los bueyes cuando dijo eso. Versículo 10, voy por el versículo 10, que me imagino algunos dicen todavía, ¿dónde va? ¿Dónde va? Bueno, aquí voy, versículo 10. ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Y ahí sigue, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra que tú me permites poder presidir entre mis hermanos, entre los consiervos, entre estos pastores y ministros que hoy están acá con nosotros. Yo oro a ti, Señor, con el fin de que me permitas que con facilidad de palabra pueda expresar lo que ya tú pusiste en mi corazón para poder edificar sus vidas, que pueda ser de bendición esta palabra como semilla que, según tú has dicho, Señor, es una palabra que no vuelve a ti vacía. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nosotros decimos amén. Amén. Bendito Dios. Número 1. Bueno, estos versículos ustedes lo vieron aquí en el mismo folleto, están al inicio, desde el 4 hasta el versículo 7. Yo leí un poquito más. Primer derecho, damas y caballeros. Primer derecho, a ver si me logran ver ahí lo que estamos hablando. Número 1. Todo pastor, todo ministro que trabaja en la obra tiene derecho a un salario digno, así dice la palabra, ¿verdad? Digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Ahora, aquí viene la serie de preguntas, damas y caballeros. ¿Qué es digno? ¿Qué significa eso de digno? ¿A qué se refiere? ¿A qué hace referencia? Bueno, les voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía 19 años, en mi iglesia, mi pastor me dijo, ¿a vos te gustaría trabajar como pastor de jóvenes? Y yo dije, amén. Pero a tiempo completo, ¿verdad? Amén, amén. Pero eso sí, es un trabajo por fe. No, ¿cómo que no amén? Yo dije que sí, amén. ¿Acaso yo sabía que es trabajar por fe? Entonces aquí encontramos una situación importante. ¿Cómo es que nosotros podemos pensar de vivir por fe y contradecir la palabra cuando dice que usted tiene que tener un salario digno? Entonces aquí viene la disyuntiva. El primer proceso que yo viví fue que el pastor me dijo un monto. Y yo dije, bueno, ahí sí me la juego. Estoy recién casado, no tengo chiquitos, no tengo perros, no tengo nada de eso. Vivo en la parte de atrás de la casa de mi mamá, no tengo que pagar casa, luz, teléfono, nada. No había celulares, ¿verdad? Entonces yo dije, me la juego, voy a hacerlo. Bueno, el pastor empezó con ese proceso y la primera semana, hermano, me llegó un salario que para mí era la gloria. Como 20,000 colones más o menos. La siguiente quincena me dice el pastor, siervo querido, no hemos podido recoger de la ofrenda lo necesario para pagarte a vos, pagarle a la secretaria, y la secretaria era mi esposa. Ya saben por dónde que viene la cosa. Desde ahí me perseguía mi esposa. Y pagarle al pastor de la música. Bueno, está bien, no importa, no hay problema. Pues, adelante. Faltaba más. Vivimos por fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No digan. El pastor me dio como 3,000 colones. De los 20, ¿verdad? A la siguiente quincena me dio 5,000 y me dice, yo sé que te debo. Y después me pagaba de forma completa los 20 y se le olvidaba los otros que me debía, porque no es que se le olvidaba, es que no había forma. Y así me llevó algunos años y yo dije, le voy a decir otra cosa también. Yo creo que él no lo hizo de mala gana ni lo hizo intencionalmente así. Pero lo primero que él me dijo es, cuando decimos nosotros que vivimos por fe, estamos hablando de que usted tiene que dejar todo por el ministerio. Entonces yo dejé una carrera en el tecnológico y ya llevaba 1 año en administración de empresas. Y la dejé. Y me dediqué a eso.
Cuando después de varias situaciones y de una situación como esta tan insostenible, yo renuncié y fui a buscar trabajo, de nadie me daba trabajo. ¿Experiencia? Pastor de jóvenes, ¿y eso qué es? En contraste con eso, me invitaron a una reunión porque estaban discutiendo sobre el tema del salario de un pastor. Entonces me pidieron a mí una opinión porque yo trabajo en la parte, bueno, algunos de ustedes, espero que todos, sepan que soy profesional en el área de recursos humanos. No lo digo con arrogancia, ese es mi trabajo, eso es lo que soy. Entonces me dicen, es que tenemos una situación, y les voy a decir de paso también esto, y ojalá ustedes puedan ver mi expresión. Cuando yo entré, yo vi al pastor como que estaba en disciplina, porque estaba así, con una cara triste, desesperado, y yo dije, sí, se lo está llevando candanga. Perdón que a veces hablo en turco y ustedes no me entienden, ¿verdad? ¿Qué será? Entonces me dicen los hermanos, ves que tenemos un conflicto, no estamos muy seguros, pero creemos que al pastor no le estamos pagando bien el salario. Y yo dije, ahora sí me la van a pagar. Y entonces los hermanos llegaron y me dijeron, vea, la situación es esta. Es que nosotros estamos pensando que tal vez él necesita la anualidad y los quinquenios. La anualidad y los quinquenios. El pastor. Sí, entonces estamos pensando en una situación dura porque estamos siendo injustos al no pagarles. Bueno, la anualidad y los quinquenios, les dije yo, eso es para la empresa pública, no para la empresa privada. Y ahí sí que se puso más triste el hombre. Porque cuando yo pregunté, bueno, pero ¿cuánto es lo que gana el pastor? Y hermano, apenas le estamos pagando $1,5 millones. Entonces yo dije, sí, el obrero es digno de su salario, pero los excesos producen indignación. Usted tiene que aprender a tener un equilibrio en su derecho y defender su derecho, pero el equilibrio tiene que estar también en función de las cosas que usted va a hacer. Le voy a decir, le voy a explicar, vean. Para poder designar un salario a una persona hay que ver varias cosas. Y ustedes las conocen, algunas de ellas. Uno, los aspectos formativos, o sea, los aspectos académicos, ¿qué títulos tienen? Y número dos, ¿cuál es su experiencia? Y número tres, estamos hablando de la demanda, o sea, ¿qué requiere esa empresa o esa iglesia, en este caso, que tiene que hacer esa persona? Porque no es todo lo que un pastor hace, porque si él no da consejería y no está preparado, no tiene los títulos que le den a él la autorización para poderlo hacer. Si es empírico, si mete la pata y le dice, yo lo que pienso es que mejor se divorcie, ¿verdad? Porque él nunca aprendió. Pues cuando hablamos nosotros de un salario digno, estamos hablando de darle dignidad a esa persona, darle un valor. Y si se hace en el mundo secular, igual tiene que hacerse, sobre todo hacerse entre los pastores que tienen dignidad. Porque ellos pueden decir que tienen una reputación distinta a la de muchos profesionales en el mundo. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer un equilibrio en función de eso. ¿Cuál debería ser el salario de un pastor? Yo lo pregunté en la Federación Alianza Evangélica y me dijeron, sinceramente no sabemos. De ahí todo dependerá, digamos, de los diezmos. No, ¿cómo de los diezmos? O sea, si son 10 millones, ¿en diezmos qué? Los 10 millones es para el pastor. Esto nosotros tenemos que trabajarlo. Por eso le dije, vamos a trabajar así, porque esto es un asunto de todos nosotros. Nosotros tenemos que tener un consenso. Aquí hay un concilio, ¿sí o no? Para que entre todos nosotros podamos opinar y pensar cómo debemos de hacer para que en adelante podamos trabajar y surgir sobre este tipo de cosas. Porque hay una situación bastante complicada. El dinero, bueno, hay dos cosas que a los cristianos nos afectan muchísimo. Hay muchas, pero hay dos muy particulares. Número uno, el asunto de las relaciones extramaritales. Y dos, el asunto del dinero. Por el dinero, algunas pastoras, algunas parejas, incluyendo pastores, se separan. Y por esa situación de relaciones extramaritales también se separan. Y en el caso del pastor es bastante particular, ustedes lo saben, porque heriré al pastor y
las ovejas serán dispersas. O sea, que el eco de esa acción de ese pastor es fulminante. Esa acción de él es fulminante a todos los demás. Punto número 1. Esto dice la Biblia. No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, a los que trabajan merecen recibir su salario. Punto número 2. Punto número 2. El pastor no solamente tiene derecho a un salario digno, sino que también tiene derecho a una formación apropiada. Hay personas que llegan, yo no sé, Dios mío, en esto, ahora que nos hemos metido con ustedes en este ministerio, de esta dirección, en la fraternidad, nos hemos encontrado cada caso, personas que irresponsablemente llegan y le dan, ¿cómo se le llama esta cuestión? Que le dan una investidura, ¿cómo se le dice? Ojalá fuera la cobertura, pero cuando lo eligen pastor, ¿cómo se le llama eso? ¿Ah? Un ungimiento, una cuestión así. Le dan el ungimiento, ¿verdad? Le dan el ungimiento. Y un ordenamiento, digamos, sí, muy bien. Que dicha que me acordé, ordenamiento. Sí. Gracias, pastora Dominga. Sí, pero se los olvida que son 3 pasos. Primero está el llamado, luego la preparación y en tercer lugar el envío. No, yo llego, lo ungo y vaya papá, a ver, a la guerra. Si usted tiene el Espíritu de Dios le guiará. No, el Espíritu de Dios nos va a guiar a nosotros a toda verdad. Pero la verdad es la palabra. ¿Cómo te vas a ir así? Entonces aquí viene otro tema importante para nosotros. Dice la palabra en 2 de Timoteo 2:15. Habla Pablo a Timoteo: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Para explicarla correctamente, usted necesita fundamentos. No puede ser posible que en ese sentido haya personas tan irresponsables que simplemente sacan pastores como si fuese esto como un tipo de proceso de maquila, ¿verdad? Donde yo produzco lo mismo y ya, y sale con la misma calidad. No, eso no es así. Las personas no operamos ni como las máquinas ni como los productos. No es así. No trabajamos de esa manera. Entonces, cuando hablamos nosotros de la formación apropiada, Pablo le explica y le dice a Timoteo: vea, tenga cuidado de usted mismo y de la doctrina, de las cosas que usted enseña. ¿Por qué? Porque es que usted afecta con su influencia en su dirección, en su posición, la conducta de las personas. Hay gente que ha llevado a otras personas, a terceros, incluso a tomar cicuta, es decir, un veneno fulminante. O qué sé yo, cualquier otra cosa, porque les dice: yo los voy a llevar a ustedes al cielo. ¿Sí o no que ha pasado eso a través de la historia cristiana? Sí. Infinidad de veces. Entonces, segundo derecho del pastor. La iglesia debería de separar, y si no el mismo pastor, saber que una vez que ya tuvo ese llamado, que sabe que está llamado para el pastorado, que tenga al menos una preparación básica. Yo tuve que ir a un instituto para aprender de esas cosas y me gustó. Aprendí cosas que hoy sé. Y eso me ayuda muchísimo a poder gerenciar muchas de las cosas que hay en la iglesia y que se tienen que hacer, incluyendo no solamente el aspecto de la doctrina, también cuestiones tan personales. Son situaciones como la consejería, que es un asunto tan delicado, tan sensible, que afecta a toda una familia. Si yo no tengo el cuidado, la madurez, la experiencia necesaria, la preparación apropiada para poder ayudar a estas personas. Yo ayudo a personas espiritualmente, eso es lo que hacemos nosotros, ¿sí o no? Yes. Yo no le voy a conseguir un trabajo a esa persona, no voy a ir a hablar ahí con un gerente de alguna empresa, yo no tengo que hacer eso. Yo tengo que saber dónde están mis límites, dónde es que está mi trabajo, mi operación. Y en ese sentido tengo que actuar de esa manera. Entonces, como dice Pablo en 2 de Timoteo 2:2, usted tiene que instruir a personas para que sean idóneas.
para el trabajo que tienen que hacer. Número 3. Dice la Biblia, está hablando Jesús, y aquí estamos hablando sobre el auxilio. Todo pastor no solamente tiene derecho a un salario digno, no solamente tiene un derecho a que tenga una formación apropiada, sino también el auxilio. Ese es otro tema que nosotros hemos identificado y nos duele muchísimo. Pastores solos. Y como ustedes decían ahí, la cobertura. En el proceso que yo he llevado paulatinamente de reunirme con cada uno de los pastores, que muchos de ustedes saben que eso es cierto, que así hemos hecho, ¿qué me han dicho los pastores? Sí, yo tengo una cobertura. Ajá, ¿y de dónde es el hermano? ¿De Alemania? ¿Que usted habla alemán o qué? No, pero de ahí me comunico con el hermano. A veces cuesta mucho, pero esa es la cobertura suya. Cobertura, mis queridos hermanos, no son los diezmos que va a recibir aquella persona. Cobertura es darle seguimiento, de darle acompañamiento a un proceso en donde esta persona que lo acompaña tiene más experiencia que este otro. Entonces el pastor tiene derecho al auxilio. ¿A quién le llora el pastor cuando tiene problemas? Al alemán. Se da el perro alemán. Yo lo veo muy difícil que pueda comunicarse o tener una relación apropiada, precisamente en esa relación de cercanía, porque uno necesita sentir esa cercanía. Y ustedes lo saben, los que hemos tenido que pasar por el proceso de hacer iglesia virtual, saben lo complejo que fue eso, ¿o no? Igual es cuando la situación es más sensible. Y les pongo el mayor de todos los casos. Voy a ponerles dos. El primero de ellos se llama Jesucristo. Él necesitó auxilio. Auxilio. Por favor, vaya a su Biblia en Mateo 26, 36 al 38. Voy rápido, ¿verdad? Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí a orar. Se llevó a Pedro, los hijos de Zebedeo, a Santiago, a Juan, que casi se los lleva a todos, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto que siento que me voy a morir. Por favor, quédense aquí y velen conmigo. Yo necesito esa ayuda. Necesito que ustedes estén conmigo. Lo necesito. ¿Y cuántas veces? Y hay pastores que me han llegado a decir: pastor, usted no tiene tiempito, un segundito, yo no le quito. ¡Ah, qué pecado! Me duele demasiado, demasiado. Es más, tan fuerte fue para Jesús que los discípulos se durmieron todos. Y él, según Mateo, fue 3 veces al Padre a decirle: Padre, pasa de mí esta copa de ser posible, pero hágase tu voluntad y no la mía. 3 veces fue donde el Padre. Estaría afligido. Le dice la misma palabra que su sudor era como de grandes gotas de sangre. Y no solamente eso, hermanos, ustedes leen en Lucas y verán que un ángel llegó a consolarlo, hermanos. Qué bravo eso. Impresionante. El pastor tiene derecho al auxilio. Tener una persona cercana que de verdad le ayude, le apoye, le corrija, haga los ajustes en él. Porque puede ver, y esa es la otra cosa importante, que esta persona que es la que le está apoyando, le está ayudando, tiene visión de aquel individuo, no en lo que es, sino en quién será. Y aquí les voy a decir una cosa: si a mí, como recursador humano, que no me gusta esa palabra, me gusta más capital humano, me ponen a los 12 discípulos, ¿saben a quién escogería yo? A Judas Iscariote. Este me dice: hermano, que ver, sí, pero espérese, yo no lo conozco. Se supone que cuando lo voy a entrevistar no lo conozco. A Pedro no, porque es una persona irascible. No se puede. O sea, es una persona que no tiene inteligencia emocional, es muy bruto emocionalmente. Tiene problemas serios. Juan y el hermanillo también tienen problemas, son unos arrogantes. Es más, Jesús llegó a los 12 y estaban discutiendo sobre algo. ¿Qué era? Yo quiero ser el primero. Y el otro: él quiere ser el primero. Ah, no, es que yo sí tengo barba, vos no tenés barba. Me la pongo postiza, ¿cuál es el problema? No, espérense, muchachos, que están discutiendo.
Porque esa discusión ustedes la pueden encontrar allá en el mundo, pero aquí en el reino de Dios es diferente. El que quiere ser el grande debe servir a los demás. Por lo tanto, esa persona que les dé cobertura, reflexionen un poquito, hermanos. ¿Está siendo efectiva esa cobertura para sus vidas? Es una persona que en ese sentido está garantizando de que usted va por buen camino, que bien nos hace mucha falta a nosotros. Por eso les dije que yo hubiera escogido a Judas Iscariote, porque todos los demás no llenan, en este caso, el perfil del puesto. No lo llenan, ninguno, pero Judas sí. Una persona experta en contabilidad, una persona muy ordenada. No sea odioso, dele crédito a Judas. Es más, una persona de tanta influencia que dice la Biblia que se ganó al Señor Jesús. ¿Por qué razón? Ustedes saben que en la costumbre judía se acostumbraba, valga la redundancia, a que la persona más cercana al dueño de la casa o aquel que era el invitado estaba ahí a la par. Y dice que Judas comía de su plato. ¿Cómo yo habría, si estoy haciendo una elección, de dudar de Judas? Ya ustedes saben el resto, ¿verdad? Entonces, pongámosle atención a eso. ¿Por qué? Porque a pesar de eso, Jesús escogió también a 11 más, no viendo lo que eran, sino quiénes habrían de ser allá en el futuro. Claro. Número 4. ¿El pastor tiene derecho al descanso o no? Necesita momentos de ocio. Pastor necesita momentos de descanso. ¿Por qué pastores creen que nosotros estamos haciendo paseos y los estamos invitando a ustedes a paseos? Algunos llegan y dicen, no, es que yo digamos, yo soy una tuerca, me dice por ahí un pastor. Bueno, hay que traducir, a veces hay pastores que vienen aquí que son de Turquía. Nadie entiende qué es eso. Entonces, eso no nos importa, nos importa que estemos juntos, que tengamos tiempo para usted como persona. Necesitamos tiempo para usted como persona. Y usted después me diga, mira, es que discúlpame, pero es que yo no tengo bikini. Tranquilo, llévese una pantaloneta, un mangano, lo que quiera, pero vaya con nosotros. Por favor, vean la palabra donde el mismo Jesús está hablando entre los discípulos y les dice: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. ¡Qué bueno! Entonces Jesús les dijo, pero no es suficiente, muchachos, vean, todavía les falta. No, ahí no dice eso, ¿verdad? Perdón. Dice, entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Descansemos. ¿Por qué, Señor? Todavía tenemos... Sí, pero espérese. ¿Por qué? Y ahí está la razón. Dice, y sus apóstoles lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Dios mío, no puede ser. No puedo yo estarme desgastando y tener una úlcera por una iglesia que a veces es rebelde, hermanos, si ustedes lo saben. Un pueblo que escucha el mensaje es como si le hablaras al vacío. Parece que es común, ¿verdad? El asunto, como que el virus se está reproduciendo entre ustedes, esto que estoy diciendo. A mí también me pasa. Yo a veces digo, Señor, no sé qué pasa. Y a veces mi oración es, Señor, bueno, no es mi oración, no es mi oración. Pero la oración podría ser, Señor, o te los llevas o te los mando. Necesitamos tiempo para estar a solas. Tiempo para no pensar qué cosa predico. Ya prediqué sobre este tema, ya. Tranquilo, basta. Necesitas tiempo para ti. ¿Tú eres una persona o qué cosa eres? Si eres un extraterrestre, ¡sal de aquí! Solo tenemos humanos aquí. Y para ser humanos tenemos que entender que nos cansamos, se nos agotan las ideas, tenemos situaciones complejas, ¿verdad? A veces la doña se pone como un miura, dicen algunos, y a veces es el doño. Se pone como un miura. Tenemos problemas maritales, ¿sí?
Entonces, vamos a un lugar retirado, les dijo Jesús, un lugar retirado y tranquilo. Usted necesita tranquilidad. Necesitas tiempo para sacar ese estrés que vos tenés. Necesitas tiempo para ti, persona. Porque el Señor te hizo una persona con propósito. Eso del cansancio y el deterioro no es parte del propósito. No es parte del propósito. ¿Qué hizo Dios cuando vio a Eliseo en aquella cueva? Le empezó a regañar, a recriminar, que no, lo dejó descansar. Número 5. El pastor también tiene derecho a una vida familiar. No tenemos derecho, dice Pablo, a llevar con nosotras a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y el hermano del Señor y como lo hace Pedro. ¿Qué es una vida familiar? ¿Sabe que los pastores tenemos la dureza de la iglesia, del pueblo con respecto a nuestros hijos? Yo no puedo tener hijos normales, tienen que ser anormales. ¿Por qué? Pastor, yo no veo que cuando usted dice al pueblo que oren, su hijo no ora, pastor. Pastor, vea, es que tenemos un problema. Su hijo quebró el servicio sanitario. Y entonces, bueno, dicen que había un pastor hace muchos años, me contaba un hermano y me estaba contando el testimonio y me decía que él conocía a un pastor que tenía unos ángeles. Y yo dije, qué bonito, ve. Qué bien, gloria a Dios. No, hermano, unos ángeles caídos. Pablo dice, en la relación marital, ¿acaso no tenemos derecho a una esposa o un esposo? ¿Sabe que a veces no podemos complacer a la esposa o al esposo sexualmente? Y aquí me imagino que estoy hablando con pastores, ¿verdad? No se van a poner, lo que dijo, ¡vete, Satanás! No, a ver. Seguro que no saben de esto que estoy diciendo. No saben complacer. No saben complacer. Te toco aquí. Bueno, mejor no sé. Un pastor no puede retirarse a celebrar su aniversario de bodas y se lo celebran en la misma iglesia. ¿Por qué? Ese día tiene que predicar. ¿Cierto? Los hijos, y eso pasa mucho entre pastores, tienden a alejarse de la iglesia, la odian, porque la iglesia es ese enemigo que le quitó a su papá o a su mamá. Entonces prestemos atención, sí o no, que necesitamos nosotros reclamar el derecho a ser persona, a tener nuestros hijos. Claro que sí, ahí hay uno que siempre es el que reclama a la gente, el deber del pastor, sí, y el derecho. No tengo yo derecho a tener hijos. Ya cuando ven que el pastor tiene el tercer hijo, ya le empiezan a reclamar. ¿Y los demás qué? Los demás no tienen varios hijos. ¿Sí me voy a entender? Bien. Una vida familiar. Una vida familiar. Número 6. Y voy terminando. Número 6. Un pastor tiene derecho a que se respete su gestión. Un pastor tiene derecho a que le respeten su gestión. Pero aquí es donde entramos entonces en un conflicto y tenemos que empezar a evaluar la realidad de nuestra provincia. Yo no voy a hablar del país, voy a hablar de la provincia. Aquí han habido personas, pastores, que han abusado de su autoridad. Entonces, por uno pagamos todos. Entonces, lo peor de todo, hermanos, que es lo que yo sé, es que la comunidad que no conoce de Jesucristo, conoce del problema que hay dentro de aquella iglesia. Dios mío, ¿cómo es eso posible? Claro que es posible, el diablo se encarga de diseminar aquello. Y aunque nosotros lo arreglemos, el daño está hecho. Es un daño moral. Personas que abusan, como me decía un muchachito que pretendía, bueno, no sé si ahorita va a ser, es que las ovejitas hay que trasquilarlas siempre, hablando del dinero. ¿Qué es esa actitud de esas personas?
viendo a las personas como si fueran un signo de dólares. Bueno, este muchachito de blanco, $1,500, más o menos, se puede sacar de ahí, ¿verdad? Mínimo. Aquel muchacho de ropa verde, ese le podemos sacar $2,5 millones, más o menos. Ya depende de él. Y así va, y así va. Al igual que otros, se aprovechan y se abusan de las doncellas porque tienen el poder y las llama a su oficina. Y ahí hay uno que ya fue a la cárcel por esa razón. Hay 2 que han ido a la cárcel por esa razón aquí en Cartago. De los que sabemos. De otros hay personas que no se envalentonan para denunciar inmoralidades dentro de la iglesia. Nosotros, todos los ministros, los que somos personas honestas y estamos haciendo las cosas de acuerdo al poder de Dios, debemos de denunciar eso y hacer cuerpo, acuerparnos nosotros y decir, no señor, no somos iguales, estos somos nosotros, y dar una carta de presentación. Estas son nuestras credenciales, estos somos nosotros. No solamente somos personas dignas, somos personas que somos profesionales y sabemos muy bien para dónde vamos y para dónde va la ley. Tenemos una visión de Dios, tenemos un llamado de Dios. Así es, amén. La Biblia dice, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, amén. Respeto por su gestión. Yo tengo que hacer la diferenciación también con aquellas personas que llegan a una iglesia, ven que la iglesia está muy linda, digamos como estos pastores, y empiezan a hablar con este grupo de pastores para llevárselos a otra iglesia. Y esa es, bendito el Señor, hermano, estamos cumpliendo nuestro 3er aniversario, Mónica, nuestro 3er aniversario, pero nos dicen del robo más grande que hemos hecho, ovejas. ¡Aleluya! ¿No puede ser? Y nosotros estamos impávidos ahí, no pasa nada. No. Y aquella persona que le costó, y las personas que les costó levantar ese pueblo, ¿cómo puede ser posible, hermanos? Por eso nosotros hacemos, y se los digo a todos ustedes, nosotros nos entrevistamos con cada pastor y pastora para saber quiénes son, qué hacen, de dónde vienen ustedes, qué es lo que hacen, que les digan, que les den testimonio con los que hemos hablado, a ver si es cierto o no, que hacemos eso. Eso hay que hacerlo, ese es nuestro trabajo. Y en la fraternidad debemos de hacer así, reforzar en ese sentido también este tipo de acciones. Porque debemos de darle honor al pastor honesto que está trabajando para el Señor, no para sus expensas. Amén. Número 7. ¿Un pastor tiene derecho a un retiro digno? Amén. Tiene derecho a un retiro digno. ¡Aleluya! Este espacio, mis queridas hermanas y hermanos, consiervos y consiervas, no se tiene hoy en día. Vea esta fraternidad, si fuese para ayudar a un pastor, no tendríamos. Nosotros tenemos que decir así, ay hermano, usted es tan bueno que no hayamos con qué pagar. Esta fraternidad no tiene cómo poder ayudar a otros pastores. Yo conozco de casos de grupos, de iglesias, que lamentablemente el pastor ya llegó a cierta edad y ya no trabaja para esa iglesia. Y si te vi, ni me acuerdo, y los años que él dedicó a ese pueblo, y esa persona y su pensión, ¿quién le paga esa pensión ahora? ¿Quién? Si nunca cotizó. Nunca la iglesia también fue corresponsable con ese ministerio. Por eso es que Pablo dice, vean, yo, y lo dice ahí mismo en el capítulo 9 de 1 Corintios, yo por eso trabajo. Y yo entiendo lo que dice Pablo, yo por eso, yo también, yo por eso trabajo. Porque yo padecí de esa situación, yo no tenía seguro. Mi esposa, si quedaba embarazada o quedando embarazada, no tenía cómo ir al seguro. ¿Cómo? Ahí no se pagaba nada de eso.
Si solo lo básico, lo digno, a veces me lo pagaban y a veces no me lo pagaban, ¿cómo va a hacer todo lo demás? Entonces aquí está claro en la palabra, las personas que de verdad son cabales, que cumplen su función, tienen ese derecho a remuneración y a tener un seguro. Entonces, dice Pablo, ya para finalizar, sobre el retiro, capítulo 2 de 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, dice: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio. Bueno, en el caso de Pablo, pero ¿cuál es el premio de los pastores que el Señor a uno les llama y les sigue dando vida en su vejez? Nada. Algún hijo tendrá que mantenerlo porque la iglesia ya se olvidó de él. Entonces es algo para pensar, mis queridos hermanos, esto que estamos hablando. Bien, hasta aquí llega el mensaje. Lo que ahora nos toca a nosotros es conversar. Conversemos sobre cada uno de los temas que les acabo de exponer en grupos. Ahí tienen cada uno de ustedes una mesa, ¿verdad? En cada uno de ustedes, cada uno de ustedes está en una mesa. Conversen sobre estos temas a partir de este momento. Y aquí nos estamos despidiendo a través de los medios de la radiodifusión de Faro del Caribe 97.1, agradeciéndole primero al Señor por la bendición que nos ha dado y a estos hermanos que muy gentilmente han querido venir a participar con nosotros. Muchas gracias. El Padre les bendiga a todos. Amén.